Hola, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar del cuarto capítulo, que es la purificación de Nuestra Señora y presentación del niño Jesús en el templo. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que se tiene que purificar Nuestra Señora y el niño. ¿Por qué se tienen que purificar? Bueno, la tradición judía dice que después de tener un hijo, la mujer se tiene que purificar en 40 días después del parto y el niño también tiene que ser purificado y es cuando se presenta al niño en el templo para ponerle el nombre. Esto es una tradición que, bueno, al final pues resulta pues la cuarentena, ¿no? Esa fase de recuperación de la mujer después del parto y en la mentalidad judía se pensaba bueno, que estaba contaminada, ¿no? Y por otra parte, el niño después de 8 días tenía que ser circuncidado. Es decir, entre el nacimiento de Jesús hasta llegar a la presentación del niño Jesús en el templo, sucede la circuncisión de nuestro Señor. Y esto es que se atuvo a esta ley, que es el pacto que tuvo Dios con Abraham, y dado que Abraham pecó teniendo relaciones con Agar para tener un hijo, en vez de obedecer a Dios y poner la esperanza en Dios y tener el hijo esperado con su mujer Sara, pues ahí Dios hizo un pacto y obligó a toda la descendencia de Abraham a circuncidarse. Y esto, en principio, a mí me parece hasta una herejía, ¿no? Es tan extraño, ¿no? La piel del prepucio la dejó Jesús en prenda en este mundo. No se sabe muy bien por qué. Bueno, sí se sabe. Y es que se quiso sumergir en nuestro pecado y afrontar nuestra ley. Afrontar esa ley abrahámica y sumergirse, pues eso, en nuestro pecado para rescatarnos de él. ¿Qué purificación merece Dios? Ninguna, ninguna. Pero él quiso pasar por el aro. Pasar por el mismo aro que pasan los hombres. Y dejar algunas cosas para asumir otras. Y es mejor dejar algunas cosas para asumir a Dios. Y la que es toda pura, la Virgen María, que, que fue virgen antes, durante y después del parto, también fue partícipe de una purificación, cuando no tenía que pasar por ninguna purificación, porque es la Inmaculada, o sea, es la sin mancha. Ella nació sin pecado original y se sometió también a esa ley. ¡Qué humildad! Aquí se ve el espíritu corredentor de la Virgen, en el que sin tener ninguna culpa, pues recoge los platos rotos. Nosotros rompemos los platos y nuestra madre, que es la mejor del mundo, recoge nuestros platos rotos. Y no es ella la que ha roto los platos, sino todo lo contrario. Pero ella recoge los platos rotos. O sea que esto de la purificación de Nuestra Señora
es un ejemplo de humildad y un ejemplo de lo que tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser copartícipes de la redención. Es decir, ayudar a los demás y rezar por los demás para que se conviertan a Dios y para que encuentren a Dios y para que se libren del pecado. Y es eso lo que quiere ejemplificar Dios aquí. Muchas veces, pues, igual sin motivo alguno, pues recibimos daño, dolor, recibimos golpes en la vida y, y los podemos coger, darles la vuelta y decirle a Dios, Dios, yo todo este dolor te lo entrego para la remisión de los pecados de mis hermanos, para la remisión de los pecados del mundo entero. Y Dios eso lo agradece. Además, esto tiene una ventaja que puede tener carácter retroactivo. Me explico. Igual has sufrido muchísimo en la infancia pues, no sé, la muerte de un ser querido y le has dado la espalda a Dios durante mucho tiempo y resulta que vuelves a Dios y le dices, mira, aquello, pues nada, que se murió mi hermano o mi padre o tuve este trauma o lo que sea que sucediera, te lo ofrezco para la remisión de los pecados del mundo entero. Y también lo podemos especificar, pues para la remisión de los pecados de un ser querido o lo que sea, ¿no? Aplicarlo a lo que sea. Luego Dios lo cogerá y lo aplicará como mejor sabe. Pero bueno, que esa sea la intención de nuestro corazón. Y después está la presentación del niño Jesús. La presentación es el momento en el que le tienen que poner el nombre a Jesús. Además, él es el primogénito. El primogénito quiere decir que es el primer hijo. Pero no quiere decir que haya más hijos. El primogénito siempre ha sido el que ha nacido primero, aunque no tenga hermanos. Eso hay que dejarlo claro. Porque hay gente que utiliza este término para decir Jesús tuvo más hermanos. Nada, que no va por ahí. La maldad quiere liarnos. Olvidaros de esto. Entonces, y como primogénito tenían que presentar pues una oblación a Dios y un intercambio, digamos, ¿no? Y pues yo qué sé, los ricos pues presentaban un cordero o lo que sea, ¿no? Como holocausto. Y eran tan pobres José y María que presentaron pues 2 pichones para comprar esa primogenitura, para comprar a Dios ese primer hijo. Y a la salida del templo se encuentran con el anciano Simeón y con la profetisa Ana. Con el anciano Simeón tiene una conversación porque coge al niño y dice, Dios mío, muchas gracias por haberme permitido ver al Mesías. Ya se ha cumplido la hora y tal y como me prometiste, pues que iba a ver al Mesías antes de morir, pues ya me puedes llevar. Y luego coge y le dice a María, este ha sido para ser contradicción en este mundo, como señal de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma, le dice a Nuestra Señora. Y efectivamente a María le traspasó el alma después, cuando torturaron a su hijo Jesús, que eso ya lo veremos. Y nos quedamos con esto, que nuestro Señor pasó por la purificación y Nuestra Señora pasó por la purificación sin necesidad alguna de purificarse. Pero lo pasaron porque querían recoger nuestros platos rotos. Quieren recoger nuestro corazón roto, restaurarlo y elevarlo a lo más divino.
a la presencia de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, según dice San Agustín. Ánimo, porque no todo está dicho con los platos que hemos roto, con los pecados que hemos hecho, por muy negros que sean los pecados. Aunque tus pecados sean como la grana, tan solo una gota de la sangre de Cristo puede redimir todo el mundo y toda la historia. Así es. Ten esperanza. Vuelve a Dios, que has sido redimido, has sido salvado. Ten confianza. Muchas gracias por escucharme. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.